Tubo de Venturi. Es un tubo creado por el físico italiano Giovanni Battista Venturi con el propósito de medir el gasto de un fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de una diferencia de presión entre la parte más ancha donde entra la corriente y el punto más estrecho de mínima sección, donde su parte ancha final actúa como difusor. El efecto de Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Este efecto se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Por el teorema de la energía, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. La velocidad del flujo, que es Q, del fluido a través del tubo es relacionada con la velocidad del fluido y el área de sección transversal de la tubería. La velocidad de flujo debe ser constante en toda la longitud de la tubería. Esta relación se conoce como la ecuación de continuidad y se puede expresar como Q igual al área transversal por la velocidad. Cuando igualamos las dos velocidades del flujo, tenemos la tercera ecuación. A medida que el fluido se desplaza desde la parte ancha de la tubería a la construcción, la velocidad aumenta desde V1 a V2 y la presión disminuye de P1 a P2. Si el cambio de presión es debido solo a la velocidad de cambio, la ecuación de Bernoulli se puede simplificar a la que se muestra en la pantalla. En esta parte, entonces vamos a explicar cuáles fueron los materiales que se utilizaron para la elaboración del tubo de Venturi de nosotros. Entonces, como podemos observar, para empezar se utilizaron 2 botellas de plástico de agua, se utilizaron de tamaño pequeño, pues para que fuera más fácil hacer la toma de las medidas. Se utilizó un tubo de PVC. Esta parte de acá lo que hicimos fue pues suministrarla con una sonda de las que usan especialmente con el suero los pacientes, de ahí la tomamos. En esta parte de acá usamos la misma boquilla que se les de otra botellita de estas. Para unirlos, pues entonces lo que hicimos fue que se le hicieron huecos acá a la botella, en esta parte, aquí donde está esta, y lo mismo en estas. ¿Sí? Teniendo en cuenta pues que por acá sale y por acá entra el agua. Entonces se unió, se pegó con silicona para vidrios. Entonces cada una de estas hizo pues la respectiva unión. Entonces se utilizaron pues las 3 jeringas. Se usó que tuvieran estas boquillitas, por lo que como la manguera de nosotros es tan delgadita, pues no nos era más fácil que incrustar acá pues para tomar la medida de agua que subía y bajaba. Y básicamente estos fueron los únicos materiales que usamos. Entonces acá está el diseño que se hizo. Cabe resaltar que nosotros hicimos 2 diseños. El primero que hicimos fue muy similar, pero lo que nos pasó fue que pues estaba en tamaño demasiado grande. Entonces pues nos tocó reinventarlos y buscar este diseño. En este video les voy a explicar cómo fue que se hizo como tal todo el procedimiento para armar el tubo de Venturi. Entonces lo principal que se hizo fue que este tubo se calentaron los extremos, por eso pues se ve así como negro, como sucio, pero fue por lo que se calentó y con la botella se le hacía presión para que él diera la forma. Eso fue lo principal que hicimos. Posterior a esto, entonces hicimos los tubos en cada una de las botellas, teniendo en cuenta que fuera más o menos la misma distancia, como lo podemos observar. Entonces se hizo el tubo con una herramienta caliente y se le hizo un hueco, lo mismo a este lado. Luego a esto, entonces hicimos los huecos de por donde iba a ingresar el agua. Entonces este fue, pues sí, se hizo de mayor tamaño, se le quitó prácticamente una cosita de estas. Y pues que como esta tapita tratara de encajar ahí. Luego se le hizo que sí es más pequeño,
Entonces creemos que este es uno de los errores de por qué las presiones de nosotros van aumentando, por lo que esta botella, como se llena tan rápido, entonces no sale suficientemente rápido el agua, así mismo como entra. Entonces luego de esos huecos que se hicieron, del centro, como lo podemos observar ahí, se hizo con un taladro, y ya. Luego pues se pegaron las jeringas, se colocaron de manera que quedaran las más rectas posibles y se les suministró silicona, como lo podemos observar en cada una. Luego a esto hicimos lo mismo con la tapa de entrada, la rellenamos con silicona. Esta pues se ve como con mucha, por lo que en esta parte de acá pues no encajaba, entonces pues tocó pues sellarla con eso. En el tubo también pues se le entraba presión, pero también se le puso silicona pues para evitar que no se fuera a salir el agua. Ya por último pues le pegamos el último para que saliera el agua, y pues pensamos en cambiarlo, pero pues por tiempo y todo no lo hicimos, y así pues quedó nuestro tubo. Buenas tardes, en este momento entonces vamos a explicar cómo fue el código que nosotros utilizamos. Entonces, para empezar, lo que hicimos fue incluir la librería para la LCD, entonces que se hace con la Liquid Crystal. Posteriormente a eso lo que hicimos fue declarar cada uno de los pines de la LCD. Entonces utilizamos el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces pues cada una de estas variables son identificadas en la LCD en el momento de estar haciendo el montaje. En esta parte es para que se lean todas las variables y pues se le dice que ahí van conectadas. Tenemos variables de tipo double, pues porque los valores que nos arroja el sensor son con decimales. Entonces tenemos la variable del voltaje, de la presión, tenemos dos variables auxiliares, en donde en esto lo que hace es que se almacena cada una de las presiones que se están tomando. Voff es la variable que se usa en la ecuación de la linealización, y la variable de I, que es entera, para el for que se utilizó. Entonces ahora, dentro del setup, lo que vamos a hacer es, entonces primero, pues el serial begin con 9600 es para poder visualizar el monitor serial. Hacemos decimos que el B0 lo ponemos en 50, esto es para que nosotros no tengamos que usar un potenciómetro y no tener que variarle la intensidad de la LCD. El LCD.begin es para iniciar la LCD, entonces después es de 16 por 2. Entonces en la posición 5 con 0, que son columnas por filas, vamos a decirle que nos imprima una palabra física. Y asimismo vamos a decirle que en la posición 5,0 nos imprima sensor. Entonces en el momento de hacer el montaje y todo, este será el primer mensaje que nos sale. Le tenemos un delay de 2000, entonces son 2 segundos para que muestre esto y se limpie el LCD. Entonces luego lo que hicimos en el void loop es que hicimos las dos variables auxiliares que les había mencionado antes, y dimos un for. Entonces este for lo que hace es que va a leer acá esta variable aux, lo que hace es que nos va a convertir cada uno de los valores que toma en los voltajes que se están recibiendo. Entonces cada uno tiene un delay de 1 segundo. Aux lo que hace es que nos va a almacenar la variable que se está tomando, o sea, cada presión, y nos la va a mostrar. Presiones y aux es para que nos las impriman en el monitor serial. Acá lo hicimos lo mismo, auxiliar, para que nos impriman las variables, y acá lo que dijimos fue que pues la variable de vout, cuando ya se tomen todas las medidas, las divide en 5. Acá en el for decimos que va de 0 a 5, incrementando de una en una. Listo, entonces ahí espera que vaya tomando las presiones y las vaya almacenando. Ya finalmente lo que hicimos es
Esta es la fórmula de la linealización de nuestro sensor, que es el MPX2010DP. Entonces es que la presión es igual al voltaje de salida, que serían las presiones que se tomó, el promedio, menos el VOF, que anteriormente lo habíamos mencionado, que es de 0.001. Eso es en milivoltios. Y esto es dividido en 0.0025, este valor es la sensibilidad de él. Y ya finalmente lo que hacemos es que en la LCD pues nos imprima la medida. No, en la LCD no, este es para que nos lo impriman en el monitor serial. Entonces nosotros miremos pues qué medidas están tomando. Y ahora sí, en la LCD, en la posición 00 nos va a mostrar el voltaje y sería VA. Entonces va a salir la B, esta B, con cada uno de los voltajes que se tomaron. Y en la posición 01 nos va a salir las presiones, que sería esta fórmula de acá. Y ya, pues en las presiones pues no las toma en kilopascales. Y cada una tiene pues un delay de 1 segundo. Entonces cada cinco medidas se va actualizando el sensor. Y ya este fue el programa que utilizamos para hacer las respectivas medidas de nuestro sensor. En esta parte pues vamos a explicar cómo se hizo todo el montaje del circuito. Entonces ahí, como observamos, este es un amplificador operacional. Hicimos un circuito no inversor. Lo que pasaba es que nuestro sensor, él nos entregaba muy poquito voltaje, solo entregaba 1 milivoltio. Entonces pues nos tocaba amplificarlo para que el voltaje pues se viera. Tenemos nuestra LCD y el Arduino y pues cables. Entonces lo que se hizo fue que en el Arduino, ahí podemos observar que estamos usando del pin 2 al 9 con toda la LCD. Esta configuración pues viene ya de la programación que ya se les mostró, viene pues a tierra y al VCC para que se alimente. De estos dos cables tenemos la alimentación, que es tierra y que es los 5 voltios, como lo vemos acá. Entonces toda la protoboard está alimentada. Acá hicimos el circuito del amplificador, es un no inversor. Entonces es del pin 1, 2, 3, 4, se cuenta. Se usan solo estos 3 porque el integrado trae 2 operacionales por dentro. Entonces se hizo el respectivo montaje. Acá tenemos el sensor. El sensor también tiene 4 pines. De los 4 solo usamos 3. Entonces se usó tierra, se usó el VCC y se usó el que va directo al operacional. Entonces acá vemos que el pin 3 sale en nuestro sensor. Estos van a tierra y a VCC. Bueno, ya de acá internamente el integrado, el pin 1 es la salida del circuito como tal del no inversor. Entonces esta, que es nuestra salida, que es donde necesitamos que se tomen las medidas, entonces lo mandamos a un pin análogo del Arduino, que es el A0. Y ya, ese fue todo el montaje que hicimos. Y pues nuestro sensor trae dos pines. Este es para él toma las presiones de la atmósfera, y en este es que mediante esta manguerita vamos a conectarlo directamente a cada una de los 3 puntos en donde vamos a tomar las presiones. Y así fue como montamos todo nuestro circuito.
que me doy cuenta.